Buen día, amigos e internautas y lectores de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de este día hemos querido habilitar este espacio para conocer un poco de la Casa Museo José Santos Guardiola que se ubica en Comayagua, este departamento central. Para conocer todos los detalles sobre este lugar de visita obligada, cuando usted visite este departamento en la zona central de nuestro país, se encuentra con nosotros en este espacio virtual Judith Machuca. Ella es la directora ejecutiva de esta casa museo en Comayagua. Bienvenida a este espacio virtual, licenciada Judith. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a empezar por conocer un poco de la historia de este expresidente de Honduras. Hay mucho que conocer, pero qué mejor que sea usted de sus palabras, que nos contextualice para luego pasar a ver qué hay en esta casa museo que está ubicada en Comayagua. Sí, claro. El general José Santos Guardiola fue nuestro quinto jefe de Estado, ¿verdad? Recordemos que también fue el primer presidente reelecto en Honduras, ¿verdad? Él fue el primero que tuvo 2 periodos consecutivos. La casa es una casa antigua del siglo XIX, del periodo republicano, que aquí la vienen a visitar bastante porque es donde está registrado el único y primer magnicidio ocurrido aquí en Honduras, ¿verdad? El general Guardiola fue asesinado aquí, ¿verdad? En esta casa, en la que era su habitación. Él pertenecía al Partido Conservador, el actualmente nacionalista, y él lo manda a asesinar la oposición, el morazánico, el actualmente liberal, ¿verdad? En el museo podemos encontrar los logros más importantes de él. Recordemos que el general Guardiola fue el que hizo que Honduras tuviera su primer moneda hondureña. Honduras no contaba con su moneda hondureña, la que usaban era a nivel centroamericano, y eso fue uno de los logros más importantes de él. Otro de los logros importantes de él fue que el general Guardiola fue el que recuperó las islas de la bahía, ¿verdad? Nos habían quitado las islas y él logró firmar el primer tratado pacífico en Honduras, el famoso Tratado Bay Cruz, que consistió en la recuperación de islas de la bahía y parte de la Mosquitia, ¿verdad? Eso lo vamos a poder ver aquí en el museo. Eh, el tratado lo tenemos aquí para que lo puedan observar, está en español, en inglés y está firmado por la reina Victoria, ¿verdad? Y también tenemos la moneda, ¿verdad? Que fueron en el año de 1859, eran de cobre y bronce, y él hizo que esas monedas, Honduras, perdón, tuviera su primer moneda hondureña, y eran acuñadas aquí en Comayagua, en Caxa Real, que era el Banco Central de Honduras en aquella época, ¿verdad? Sí, cuánta historia hemos recibido en este corto tiempo para contextualizar eh, lo que fue este mandatario de nuestro país. Mucha historia. Hay que recordar el primer presidente reelecto de nuestro país y el primero que no logra completar un mandato en el país porque se le quita la vida mientras está en funciones, es decir, mientras es jefe de Estado. Esto fue en aquel tiempo un escándalo total. Tal vez hoy no lo recordamos o las nuevas generaciones por la poca historia que se inculca desde los centros educativos. Se recuerda poco o algunos no lo conocerán, pero todo esto eh, pasó en nuestro país. Parece que fuera un guión de alguna película que estuviéramos hablando en este espacio, pero esto pasó en nuestro país, licenciada Judith. Correcto, esto pasó en nuestro país y como usted lo decía, no es muy conocido, o sea, es algo que pocos lo saben. De hecho, hemos tenido visitantes que nos preguntan de qué trata el museo y les comento un poco y se quedan así como asombrados porque ni siquiera saben quién era José Santos Guardiola, ¿verdad? Eh, en el museo hay bastante historia, ustedes se darán cuenta, o sea, les va a encantar al ver, porque la casa es hermosa realmente, una casa que conserva su estructura original. Está la primera habitación, que fue donde lo asesinaron, igual, o sea, ahí se explica todo. La segunda habitación, que era donde él tenía su oficina en esa época,
no existía una casa presidencial, entonces la casa que le donaban a ellos era tomada como casa presidencial durante el tiempo que ellos estaban, porque antes les donaban casas para compensar sus pagos. Los presidentes ganaban muy poquito, entonces lo que hacían era que les donaban inmuebles en compensación por estos pagos, ¿verdad? Sí, importante detalle conocer esto, que ahora no es inimaginable pensar que a un presidente se le pagaba muy poco. En aquel tiempo, por no poderle cumplir el salario a un presidente, entonces se hacían este tipo de transacciones como donarle la casa de habitación. Hoy no se puede pensar en este tipo de cosas porque estamos acostumbrados a otro tipo de presidentes y presidentas. Habrá que decirle, han hecho nuevos esquemas y ya los hondureños nos hemos acostumbrado a otro tipo de gobernación, a no a esta gobernación de los primeros mandatarios de nuestro país. Esta casa es la casa de él y está ubicada en Comayagua. ¿En qué parte de Comayagua para las personas que quieran ir? Tiene que ser una visita obligada para las personas que buscan cultura, para las personas que buscan un poco de historia y también para las personas que buscan sorprenderse con artículos, porque aquí pueden encontrar una variedad de artículos de aquella época todavía. Exacto. La casa está ubicada en Paseo Alameda, queda cerca de la Catedral de Comayagua, todo alrededor de la catedral, ¿verdad? En el Paseo Alameda, en el antiguo local de la Policía Nacional, eh, frente a Megapizza, o sea, no se pierden, es bien céntrico por las letras de Comayagua, Paseo Alameda, antiguo local de la Policía Nacional de Honduras, aquí está el museo, ¿verdad? Sí, ¿tiene algún costo el ingreso, licenciado? Sí, 40 lempiras por persona. Si es un niño mayor de 10 años, de 10 a 13 años, paga 10 lempiras, personas de la tercera edad 10 lempiras y estudiantes 25 lempiras por estudiante, ¿verdad? Sí, ahora coméntenos un poco de los artículos. Ya nos hablaba del tratado, este escrito que lo pueden ubicar en ambos idiomas, pero un poco de los artículos que se pueden apreciar en la casa también. Sí, tenemos documentación de la época, periódicos, La Gaceta. Hay un periódico que nos explica la donación del inmueble al general Guardiola, ¿verdad? Yo les explico un poco cómo era antes, lo que le comentaba, que los presidentes ganaban poquito, entonces lo que hacían era que les donaban inmuebles para compensar sus pagos. De hecho, también tenemos Casa Cabañas, que es otro museo, que igual es una casa que se le donó en compensación por sus pagos. Está Casa Morazán, que igual fue una casa que se donó en compensación por sus pagos. Y era publicado oficialmente en La Gaceta. Tenemos ese periódico, La Gaceta, donde se explica el porqué de la donación. Tenemos, por ejemplo, piezas del general Guardiola, un baúl que le perteneció a él, que eran las maletas que ellos utilizaban en aquella época para poder guardar sus pertenencias y viajar. Y este tiene, curiosamente, sus iniciales, SG, Santos Guardiola, que según la historia, en esa época solo era permitido que las personas adineradas o pudientes pudieran plasmar sus pertenencias, ¿verdad? Entonces tenemos también fotografías de los familiares de él, armas del periodo republicano para que puedan apreciar el tipo de arma que se utilizaba en aquella época. Tenemos también algunas pertenencias de él, como ser algunos candeleros, recipientes donde él mantenía el agua en las Hemos noches, perdido el audio momentáneamente, licenciado. perteneció a él, que es de la época. Monedas, tenemos las monedas originales, nuestra primer moneda, ¿verdad? El Tratado Way Cruz. Tenemos el sable o espada original que le obsequió el general Santos Guardiola al general Florencio Satruch. Este llama mucho la atención, ¿verdad? Igual mucha gente se queda asombrada y nos pregunta quién era Satruch. Satruch cumplió un rol muy importante en la historia del general Guardiola. Recordemos que es en honor a él que nosotros nos dicen los famosos Satruchos o Catrachos, ¿verdad? El general Satruch era el mejor amigo del general Guardiola. Cuando el general Guardiola se convierte en jefe de Estado, nombra a Satruch su mano derecha y fue el que llegó a comandar las tropas hondureñas.
Y cuando él iba a pelear, las tropas opuestas comenzaban a gritar, vienen los satruchos, ¿verdad? Luego se les dificultaba mucho decir satruchos y comenzaban a gritar, vienen los catrachos. Y es desde ahí el sobrenombre. Esto es algo que la mayoría de las personas que vienen al museo no lo conocen. No saben el por qué nos dicen catrachos. Y creo que es algo importante que los hondureños sepan, ¿verdad? El por qué nos dicen catrachos. Sí, otra parte que nos comentaba que se puede apreciar en la Casa Museo son algunas armas de la época. Nos comentaba sobre una espada que habrá que decir, bueno, tuve la oportunidad de visitarla, es impresionante ver cómo se forjaban las armas de aquella época, lo bien que se conserva y toda la historia que hay detrás también de la misma. Exacto, es que aquí, bueno, hablando de Museo Guardiola y de Comayagua en general, tenemos mucha historia, ¿verdad? No tanto en piezas como en lugares. Aquí en esta casa, por ejemplo, en cada rinconcito que usted se pare de la casa, sucedió algo, hay historia, ¿verdad? Entonces, como le comentaba, ¿verdad? Está donde era la oficina, donde asesinaron al general Guardiola. Conservamos todavía una habitación que según la historia era donde ellos guardaban los granos básicos, porque en aquella época había mucha guerra civil. También está la cocina, los famosos torreones están intactos, que era donde se subían los militares para vigilar todo el área, ¿verdad? La casa tiene bastante historia y muy bonita, la verdad. Sí, ahora coméntenos toda esta historia que usted nos ha podido comentar en esta entrevista. También pueden acceder las personas que la visitan, es decir, tanto usted como personal del museo brindan todas estas explicaciones durante el recorrido. Por supuesto, todos aquí damos a conocer la historia de nuestro museo, ¿verdad? Todos los empleados manejamos la historia y la damos a conocer a los visitantes. Sí, ¿en cuánto tiempo se puede hacer este recorrido? Es una casa, es una pregunta subjetiva porque alguien la puede hacer en el tiempo que guste, pero habrá que decir que Comayagua tiene mucho que ofrecer y hay personas que van con su agenda ya ajustada y de repente no tienen eh, programado visitar la casa museo, pero después de esta entrevista dicen, yo tengo que ir y tengo que destinar un tiempo para visitar la Casa Museo José Santo Guardiola. Sí, un aproximado de 15 minutos, ¿verdad? Hay visitantes que interactúan bastante y ya nos tardamos un poquito más, ¿verdad? Pero depende el visitante, pero generalmente 15 minutos en el recorrido, explicarles, mostrar las piezas y todo, y su espacio para que puedan tomarse fotografías y compartir con su familia dentro del museo, ¿verdad? Sí, finalmente le dejo las cámaras y micrófonos de Proceso Digital. ¿Por qué tenemos que visitar este lugar? Algunos hasta antes de esta entrevista conocían únicamente el general José Santos Guardiola, tal vez por la mención del aeropuerto en Roatán y dicen así en sus mentes me suena ese nombre. Usted ya nos acaba de dar una explicación y todos los que han seguido la transmisión ya tienen toda la contextualización de quién fue el general José Santo Guardiola, pero ¿por qué su recuerdo tiene que vivir? ¿Por qué ustedes lo siguen transmitiendo, conservando y fomentando a través de esta casa museo toda su historia que, por supuesto, no muere? Al contrario, está más viva que nunca si usted visita este lugar en Comayagua. ¿Por qué tenemos que visitar Museo José Santo Guardiola? Principalmente para que conozcamos los logros tan importantes que el general Santos Guardiola hizo por Honduras. Y los vamos a conocer aquí uno por uno. Yo se los voy a explicar, se los mencioné anteriormente, también para que puedan conocer la casa donde está registrado el único y primer magnicidio de Honduras, ¿verdad? Y otra cosa por la que la gente viene mucho es por conocer nuestra primer moneda hondureña. Son únicas las que tenemos aquí. Les comento que ni siquiera el Banco Central de Honduras tiene nuestra primer moneda hondureña y nosotros la tenemos aquí. Entonces, la casa es hermosa. Recordemos que hablando en general de Comayagua, la historia de Honduras en un solo lugar,
para que conozcamos nuestra historia. La casa es un proyecto que dirige el señor alcalde Carlos Miranda, la alcaldía municipal de Comayagua. El inmueble le pertenece a él, mantenimiento y todo. O sea, la casa está realmente hermosa. Se van a enamorar de esta casa, van a querer regresar. Gracias. Con nosotros en este espacio, Judith Machuca, ella es directora ejecutiva de la Casa Museo José Santo Guardiola en Comayagua, que usted ha podido conocer un poco más a través de este espacio que hemos habilitado aquí en Proceso Digital y en Departamento 19. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles y le extendemos la invitación a que se mantenga totalmente informado del acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.